Ya, ahora sí, grabando. Ya, entonces, vamos a resolver un problema, ¿cierto?, de estos de volumen. Entonces, primero partí graficando 1 partido por X, y después entonces ahora voy a mover esta curva en una unidad hacia la izquierda. Entonces aquí voy a hacer una línea punteada, porque aquí está el X igual a menos 1. Entonces esta curva se mueve. Voy a borrar la otra que tenía, ¿cierto?, porque en realidad esa no la vamos a usar. No, esta me quedó media feita, así que la voy a volver a sacar. Lo voy a hacer con negro. Ya. Entonces voy a dibujar esta gráfica. ¿Te fijas? Es la hipérbola que se movió una unidad. Ahí. Nada. Entonces es entre esta gráfica, el i igual a 0, el i igual a 0 significa el eje x, el x igual a 1, perdón, entre x igual a 0 y el 3. O sea, es ese pedacito que está ahí. ¿Ya? Y eso gira en torno al i igual a 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está el i igual a 4. Entonces, veamos qué es lo que nos conviene hacer. En este tipo de problemas, cuando el eje de giro, usualmente cuando el eje de giro, ¿cierto?, está en torno al eje X, nosotros usualmente planteamos como estrategia, ¿cierto?, el método, ¿cierto?, que llamamos de los discos, ¿no? La diferencia, ¿cierto?, es que ahora no gira en torno al eje X, sino que gira en torno a i igual a 4, entonces esto es como si se moviera 4 unidades esto, hacia arriba. Entonces, una estrategia que nosotros podemos usar para este tipo de problemas es justamente mover la gráfica 4 unidades. Por eso me refiero, ¿cierto?, a hacer un cambio de variable. Profe, y si uno no mueve la función, ¿se puede igual o no? Es que mira, que si yo escribo, mira, voy a escribir la integral. Si yo escribiera volumen igual a, ¿cuánto está? Esta era con un pi, ¿cierto? Pi integral entre 0 y 3 de 1 partido por x más 1 al cuadrado de x, en realidad lo que estoy calculando es el volumen girando respecto al eje x. Entonces voy a calcular un volumen que no es el que me piden. ¿Te fijas? Imagínate, si yo hago girar esta curva, esta región, ¿cierto?, sobre el eje X, lo que obtengo como cuerpo, ¿cierto?, sería como, parece como un volcán. ¿Te fijas? Una cosita así, chiquitita. Entonces va a tener un volumen distinto a que si yo esta región la hago girar en torno al eje Y, que sería como una especie de vaso, sin tapa. Pero sería así. Uy, a todo esto, ahora que lo pienso, hay un tema que no vimos, pero que en realidad no lo vamos a ver, que me acordé por el tema de las tapas, donde usé esa palabra, que es el asunto del cálculo de superficies de revolución. Pero no vamos a ver eso. Ya, entonces, como decía, en este contexto, una estrategia que podemos usar es la de trasladar la gráfica. Y para eso, entonces, nosotros pensamos, que sería re bueno, como que si yo pudiera bajar esto acá. Traten de imaginárselo, ¿cierto?, de que esto baje 4 unidades. Entonces, lo mismo que yo esto lo baje 4 unidades. ¿Cierto? Aquí yo tengo un 4,
yo quisiera el eje y la recta, la recta en este caso igual a 4, ¿cierto? Usualmente la llamamos un eje de giro, ¿cierto? Porque por ahí está girando esta región. Entonces lo que yo quiero es que baje 4 unidades, que la función baje 4 unidades, para que entonces gire en torno a esto. Entonces esto sería, esto como mencionaba recién, pero le voy a poner un rojito aquí, para destacarlo. Eso no sería, ¿cierto? Eso no es el volumen que me piden. El volumen que me piden, el que tengo que calcular, sería el volumen, ¿cierto? Sería pi integral entre 0 y 3. Me duele la manito. De mi función, que sería en este caso x más 1 menos 4 al cuadrado de x. Voy a cambiarme de hojita porque quiero comentar un poco. ¿Se fijan por qué lo bajé 4 unidades? Porque insisto. Y ahora esto está girando. Voy a volver a hacer el dibujito. Ay, me quedó chuequito. Cuando yo digo la función ahora, 1 partido por x más 4. No sé dónde saqué el x más 4. No, es x más 1 menos 4, ¿cierto? Yo tenía. Entonces ahora sigo aquí con el. Aquí está el x igual a menos 1. Y ahora tengo entonces aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí tengo mi menos 4. Eso, espérame. Me quedó muy feito eso. Entre el 0 y el 3, dibujemos solamente este pedacito. Voy a tener eso. No se va a ver igual cuando cambie la hojita y lo muestre. No se va a ver igual al anterior porque en este caso lo dibujé más grande. Pero creo que se logra apreciar que el sólido que se va a formar es el mismo. Se ve que ahora estoy girando en 4 unidades. Podría haberlo hecho aquí mismo también en realidad. Profe, Dígame. cada vez que esté desplazado el eje de giro, yo tengo que igualarlo, o sea, aplicarle cualquier cosa para que me quede con la... Cuando está girando, sí, pero eso es cuando está girando con respecto a una recta que es paralela al eje X. Ya. Y el giro es en respecto a la recta, a una recta paralela al eje Y. En realidad lo que te conviene es otra cosa. Lo que te conviene es justamente el método de las capas cilíndricas. ¿Ya? Ya, profe. Eso. Y ahí entonces lo que hay que hacer, bueno, no vamos a calcular la integral, pero en realidad lo que tú tendrías que hacer para calcular la integral, ¿cierto? Sería desarrollar esto y todo. Yo lo que estaba pensando en el contexto justamente del certamen, y estoy haciendo una pregunta así para ustedes en esta guía que les mencionaba que estaba haciendo, estaba pensando en no preguntarles directamente que calculen la integral. Hay un problema donde sí van a tener que calcular la integral, que es el problema de área, ¿sí? Pero en este contexto, porque igual uno tiene que entender que son un tiempo finito que ustedes van a tener que hacer para hacer estos cálculos, y aquí aparecen de repente integrales que no son difíciles, diría yo, sino más bien largas. Entonces lo que yo estaba pensando es poner un problema similar a este, con alternativas A, B, C y D, pero donde no salga el número, que es la integral, sino que salga la fórmula. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, esta podría ser la alternativa A, esta podría ser la B, la C es otra, y D no sé qué cosa. ¿Te fijas? Algo así. Vamos a preguntar en la guía y en la prueba que les vamos a hacer ya la próxima semana, por cierto. ¿Cuándo tenemos la prueba? ¿La próxima semana? Oh, ya se me... Próximo miércoles. El miércoles. El miércoles, el próximo miércoles. Sí. ¿Profe? Sí, dígame.
Y si esa misma región habría estado girando entre, no sé, el x igual 4. Habría que usar el de las capas, ¿o no? Exactamente. Si tú, esta O misma sacar los región, radios, ¿o no? si esta misma región, tú dices, ok, ahora lo voy a hacer, voy a cambiarme de hojita. Si yo digo ya, entonces ahora tengo la misma región. Supongamos que tengo la misma región anterior. Pero ahora digo que gira en torno a x igual a 4, ¿cierto? Ese es mi eje de giro, entonces yo ahora el volumen, ¿cierto? Me conviene escribirlo con las capas cilíndricas. ¿Te fijas? Y ahí entonces, justamente, un tema que siempre nos conviene en el contexto de capa cilíndrica es identificar esa recta versus la región, diría, una expresión matemática que uno dice la posición relativa de la recta versus esa región, si está a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Entonces, porque aquí yo debería escribir como el volumen 2pi integral entre ¿pero qué es esto? Perdón. 2pi Era integral entre el 0 y el entre 3. el 0 y el 3, ¿cierto? Voy a dejar un espacio aquí. F de x. La f de x en este caso es 1 partido por x más 1 de x. De x. La pregunta es, ¿qué es lo que tengo que escribir ahí? ¿Te fijas? Porque acá, insisto con el dibujito, si la región gira en torno al eje Y, claro, yo voy a escribir X, ¿sí? Porque la X me denota eso. Es la distancia, ¿cierto?, entre el eje y una X arbitraria, se fijan que se va moviendo entre el 0 y el 3. Por eso la integral va entre el 0 y el 3. Pero si la región ahora gira en torno al eje E de X igual a 4, ya no es X, ¿te fijas? Es esto. Entonces uno dice, ¿cuánto vale eso? Bueno, eso vale 4, ¿cierto? 4 vale todo eso, entonces eso va a ser 4 menos X. Porque la X sigue valiendo eso. Entonces por eso, y eso va a ir cambiando dependiendo de dónde esté la región, porque si por ejemplo la región estuviera acá, yo dijera, bueno, entonces, ¿cuánto vale eso? Yo diría, en ese caso diría, tengo que todo eso vale X, y eso vale 4, tendría X menos 4. Para calcular si fuera, voy a hacer otro dibujo, perdón, porque ya aquí ya está medio, me estoy saboteando a mí misma con el dibujo que hice. Claro. Si tuviera otro dibujo, vamos a hacer el otro dibujo acá. Y suponiendo entonces que mi región estuviera acá. Aquí está mi región. Y aquí está mi recta de que gira. Entonces yo diría, esto me quedó mucho con mi eje Y. Y ese es mi eje Y. Ya, digo, eso vale, no sé, pues imagínate que sigue siendo la recta de X igual a 4. Entonces eso vale 4. Y yo quiero escribir esto. ¿Te fijas? Entonces eso, ¿cierto? Estoy tratando de dibujar un signo de interrogación, pero no me resulta. No es X. La X es todo esto que está acá. Hasta ahí, vale la X. Entonces, ¿cuánto va a valer eso? Va a valer X menos 4. ¿Me explico? Sí, profe, y este es el método de las capas cilíndricas, ¿verdad? Y ese es el método de las capas cilíndricas. ¿Sí? Ya. Usualmente, ¿cierto? Uno en la mente, ¿cierto? Uno empieza a comprender que cuando el eje, cuando esta región gira respecto al eje X, o bien algo paralelo al eje X, es muy común y es muy usual
que usemos el método de los discos. Si en cambio la región gira en torno al eje Y, o bien algo paralelo, o una recta paralela al eje Y, usamos el método de las capas cilíndricas. Generalmente, insisto que en los dos casos la palabra es generalmente, porque existen algunos casos donde se hace una excepción, y eso tiene que ver sobre todo cuando las funciones están escritas de una forma como de la inversa, ¿cierto? Como el ejercicio que hacíamos ayer, cuando decíamos x igual a y cuadrado. Entonces, puede que en esos casos cambie. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces, con el método de las capas sería 4 menos x por la función. No, pues, depende. Sí, No, en el, sí, sí, sí. en el anterior. Sí, en el anterior sí. Sería 4 menos x. Si te dijeran, gira en torno a gira en torno a la recta x igual a 4. Eso sería. Ya, entonces, como comentaba, ese es un tema importante y esto yo creo que no vamos a pedirle a ustedes que calculen el volumen. En el contexto del problema de las áreas, como los que vimos ayer, vamos a poner algo sencillito, ¿cierto? Que sea fácil de calcular y que ustedes rápidamente pueden llegar a ese resultado. Y para esto vamos a pedir que ustedes identifiquen cuál es la integral que corresponde. Te fijas, por ejemplo, para este mismo que estábamos planteando recién, yo podría poner, como decía, la integral que permite calcular esto y pongo alternativas A, B, y por ejemplo podría escribir aquí, voy a inventar algunas alternativas. Profe, Dígame. si hubiese sido en la recta x es igual menos 1, sería x más Menos, 1, ¿no? menos 1, claro. Claro, porque es menos, menos, me da más. No sé, pues, ninguna de las anteriores. Una cosa sí, creo yo que vamos a preguntar. ¿Sí? Estamos pensando sobre todo en el tema del tiempo, de cuánto se va a demorar. La prueba hay que hacerla en 1 hora y media. Entonces, por muy corta que uno quiera que sea la prueba, en realidad igual hay hartas cosas que hacer. Entonces, ahí hay que ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Eso entonces es un tipo de problema. Eh, como comentaba, hay otros problemas que tenemos que plantear, como son, por ejemplo, el tema de las coordenadas polares y las coordenadas paramétricas. Ah, yo hice un video de todo esto el otro día, no lo subió al aula. Soy muy pava. Hice un video sobre calcular. Creo que hice un video sobre graficar y calcular una. No, no lo subió al aula, se me olvidó. Pero después lo voy a subir. Sí, hice un video donde calculaba, no me acuerdo si un área o una longitud de algo en coordenadas polares y después otro en coordenadas paramétricas. Eso lo tenemos hecho. Y ya, pero hagamos otro igual ahora. Ya. Entonces, voy a buscar acá. Em, mm, 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 mm.
Estoy tratando de abrir un archivo y se me quedó pegado. Entonces mañana va a resolver dudas de integrales impropias. Sí, sí. Ya. Yo creo que mañana vamos a hacer algo de integral impropio. Estoy abriendo un archivo. Ahí está. No, es el mismo de antes, que no está muy bien. Podría ser este. Vamos con la hojita. Voy con la hojita. Ya, mientras tanto, se puede abrir un archivo y vamos a comentar lo siguiente. Tenemos entonces, en el contexto de coordenadas, tenemos coordenadas polares y tenemos coordenadas paramétricas. Cuando hablamos de las polares, siempre aquí va a aparecer una R que va a ser igual a f de teta. Y en coordenadas paramétricas, la diferencia es cierto que vamos a observar que la x está escrita en términos de un x de t o x de teta, ¿cierto? Y la y va a ser y de t. Y decimos que la t está en algún intervalo. Bien. En este caso, las coordenadas polares también podría decir que el ángulo está en alguna parte, ¿cierto? Pero la característica y la diferencia, ¿cierto?, es justamente que las funciones ahora en coordenadas polares las llamamos R. Y en las coordenadas paramétricas vamos a tener componente X e Y, y ambas van a estar escritas en términos de algún otro parámetro. Entonces, en los dos casos, nosotros calculamos área y calculamos longitud. Varias veces me han preguntado a todo esto, no solamente con este tema, sino que lo que estábamos comentando recién sobre Pappus, y ya lo comentamos y no vamos a preguntar Pappus, ¿ya? Pero sí hay que entender que es algo que es bien útil, ¿sí? Yo no sé si más adelante en realidad los otros cursos de mate los van a usar, no creo, fíjate, no sé. Pero en fin, eso es el asunto con esto. Ahora, ¿qué más agregar? Que tengo, cierto, que calcular la longitud. No era este. Ando buscando un ejercicio para hacer. Coordenadas. Profe, Dígame. cuando estaba viendo la materia no encontré cómo se calculaba el área de las paramétricas. Ah, ya. Si podíamos ver eso. De hecho, en las paramétricas hay 3 fórmulas para calcular el área. Vamos a plantearla de inmediato. En las paramétricas, entonces, si tengo x igual a x de t, y igual a y de t, y el t está en algún intervalo entre a y b. Aquí se pide, eso sí, que la curva tiene que ser cerrada, simple y positiva. Muchas veces uno en realidad ni siquiera chequea mucho de estas opciones en realidad, para ser sincera. Entonces tengo 3 fórmulas que son absolutamente equivalentes.
De hecho, a todo esto, ahora que lo recuerdo, cuando nosotros vimos esto, todavía no habíamos entrado en el tema de matrices. Entonces yo tuve que escribir la fórmula, que es la fórmula original, ¿sí? Y está bien, pero resulta que hay una mnemotecnia que es muy útil para recordar la fórmula, y que es la siguiente. ¿Qué significa la palabra mnemotecnia? ¿Sí? ¿Qué significa cuando nosotros decimos que hay una mnemotecnia para? ¿Sí? Las mnemotecnias no son, no son teoremas, ¿cierto? No es una fórmula matemática, sino que se refieren a algunas reglas que uno se inventa para poder recordar fórmulas de una forma más rápida. ¿Ya? Y acá esto es una mnemotecnia, ¿sí? Porque yo estoy escribiendo un determinante, y los determinantes no son determinantes de matrices, ¿cierto? Y aquí esto no tiene nada que ver con matrices, ¿sí? Pero sí es una buena idea para recordar la fórmula, porque aquí lo que uno hace es multiplicar cruzado, ¿sí? Entonces, insisto, no es una fórmula, pero sí resulta súper útil. Y como mencionaba, hay 3 formas de calcular la integral. En la primera siempre es un medio, y en la segunda entonces es sin tener un medio, ¿cierto? Y es x de t por y' de t, y la otra es área es igual a menos la integral entre a y b, y es la otra x' de t y de t. Insisto que en el momento que nosotros vimos esto, todavía no veíamos matrices, pues entonces yo no pude presentar, qué bueno que estamos recordando esto ahora, porque en ese momento no lo pude hacer, pues, porque no habíamos visto matrices todavía. Pero ahora sí, perdón que me pongo tan repetitiva, y eso es una buena idea para, como decía, para recordar la fórmula. Porque uno de repente se pregunta, ¿cuál va con el menos? ¿Cuál va con el más? ¿Es menos este con esto otro? Y con la mnemotecnia uno lo recuerda al tiro. En la primera fila uno escribe las X, y en la segunda fila las Y. Ya. Profe, Dígame. en la última fórmula también es y', ¿verdad? Ah, no. No, Es siempre normal. van una y una. Ya. Porque de hecho esto corresponde a eso, ¿cierto? Positivo, Y el otro negativo, es y el contrario. otro negativo. Ah, ya, profe. Entonces ahí se completa. Y en este contexto también hay que plantear que las 3 fórmulas son equivalentes, pero a veces pasa que te sale más fácil con una o con la otra. ¿Ya? Es totalmente ¿Profe? opción, dígame. ¿Me voy a volver atrás? A ver, no había una donde ya como una suma entre medio, ¿no? Creo, ¿o no? No, pues esto, Una como más larga. es que esta de acá arriba es con un menos, porque es un Ah, sí, determinante de esa 2 es, por po. 2. Entonces, cuando tú lo haces, esto es más y esto aquí va menos. Debía haberlo escrito. Voy a escribirlo. Con otro colorcito. Voy a escribirlo por acá, perdón. Me voy a quedar esto muy rayado, pero igual. Esto va a ser un medio integral entre A y B. Multiplico así, y eso va a ser entonces x de t por y' de t menos x' de t por y de t. De t. ¿Te fijas? Y con el menos ahí. Porque es el determinante de 2 por 2. Pero insisto que esto, las ecuaciones uno las puede usar la que a uno le convenga o la que sienta como más adecuada en el contexto del ejercicio que esté resolviendo. ¿Ya? Vamos a hacer un problema ahora. No, este es de integral impropio. Vamos a hacer un problema ahora.
Bueno, estos están polares. Hagamos el mismo que está. Abrir. Paramétricas. Ya, vamos a hacer. No vamos a entrar a detallar la curva ni nada, sino que lo vamos a calcular nada más esto. Y voy a decir entonces, ejemplo, aquí. Voy a decir entonces la X de teta. No voy a llamar así. Y esta va a ser entonces 3 más 2 coseno de teta. Y la I de t va a ser 2 más 5 seno de teta. Voy a decir para el teta que está entre 0 y 2pi. Profe, Bien. las funciones casi siempre vienen parametrizadas. O hay que parametrizar cuando Ah, tienen es bien importante lo que tú estás planteando. En el contexto de lo que nosotros hicimos en clase, ¿cierto? Yo traté de mostrar en algunas clases que hicimos, ¿cierto? Cómo uno lo hace para parametrizar. Es un tema que es re importante, pero que nosotros no vamos a evaluar, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer un certamen que sea sencillo, que sea abordable en 1 hora y media y también entendiendo cualquier tipo de problema de conexión que uno pueda tener. Entonces, en ese contexto, nosotros no vamos a preguntar eso. Pero sí, insisto, que es algo importante que ustedes hagan, porque después, en los otros cursos de mate que tienen, cuando uno trabaja con funciones en varias variables, uno necesita hacer eso, aparecen otro tipo de coordenadas, que son las cilíndricas, ¿sí? Las coordenadas cilíndricas nunca han sido tema nuestro, por si acaso. Pero justamente pienso yo que cuando uno entiende bien cómo funcionan las coordenadas paramétricas, puede entender más fácilmente cómo funcionan las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Por eso entonces nosotros hicimos estos ejercicios donde tomábamos, no sé, una cicloide, una circunferencia, una elipse y la parametrizábamos, ¿sí? Por esa razón, pensando a futuro, no por algo inmediato de lo que vamos a controlar nosotros ahora en esta evaluación. En esta evaluación nosotros lo que vamos a hacer es, les vamos a dar una curva que ya va a estar parametrizada, o bien una curva que ya esté en coordenadas polares, ¿cierto? De hecho, las coordenadas polares nunca nos pasamos a las paramétricas ni viceversa. Y ustedes ya con esa curva ya definida van a tener que calcular. Ay, perdón. O el área o el área o la longitud de la curva. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Pero insisto que no es porque no sea importante. Yo en realidad nunca he hecho el curso de mate 13, pero sí he hecho el MAT 023. Y ahí ya empiezan a salir las coordenadas cilíndricas. Y en MAT 024 también salen las coordenadas cilíndricas porque uno empieza a trabajar con nociones más de estos cuerpos en R3 o en el espacio, ¿cierto? Y uno necesita definir algunas cuestiones y entonces aparece, ¿no? Por eso entonces yo le he dado énfasis a eso, pero no es porque en realidad sea nuestro tema ahora. Ya, entonces vamos a calcular esto. Y lo vamos a calcular así. Yo voy a decir esto es el área y voy a escribir entonces. Antes de eso, me gusta a mí, para que esto quede más ordenadito, me gusta ir derivando primero. Voy a derivar el x de teta y voy a decir entonces eso va a ser, eso se hace 0 y aquí me va a quedar menos 2 seno de teta. Y prima de teta. Y eso va a ser 5 coseno de teta. Entonces el área va a ser, el área lleva un 2, ¿qué lo hice? El área lleva un medio, voy a usar la primera fórmula, un medio integral entre 0 y 2pi de, voy a escribir entonces x, voy a escribir la fórmula completa, con la x, es decir, 3
más 2 coseno de teta por I' de teta, que es 5 coseno de teta, menos X', que sería entonces más 2 seno de teta, por I, que serían 2, ese paréntesis no me gustó, más 2 más 5 seno de teta. Y todo eso de teta. Y eso sería entonces un medio integral entre 0 y 2pi. Vamos a distribuir, ¿cierto? Voy a decir 3 por 5, 15 coseno de teta, más 2 por 5, 10 coseno cuadrado de teta, más 2 por 2 son 4 seno de teta, más 2 por 5, 10 seno cuadrado de teta. Entonces, aquí voy a tener, continuamos la otra hojita, vamos a ir, voy a tener un medio de la integral entre 0 y 2pi, voy a ir separando el tiro, con este 15 coseno de teta, más un medio integral entre 0 y 2pi del, ¿cuánto era lo que tengo? Del seno, tengo 4 seno de teta. Más un medio integral entre 0 y 2pi de 10 por coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿cierto? Eso era la expresión que tenemos acá. 10 seno, 10 coseno. Factorizamos por 10 y eso justamente nos da, aquí nos da un 1. ¿Se fijan? Entonces esto va a ser 15 medios, la integral de coseno es seno, de teta, entre 0 y 2pi. Más, aquí nos va a dar 2, no necesito ya la integral porque estoy integrando, aquí me queda muy feo de ahora. Dije entonces 2, esto es coseno de teta entre 0 y 2pi, más 10 partido por 2 son 5, teta entre 0 y 2pi. Y ahí ya eso entonces evaluar nomás. Y ahí está entonces cómo calculamos el volumen. Volumen, no hay el área. Perdón. Por otra parte, también tenemos estas de las coordenadas polares. Las coordenadas polares, ¿cierto? Verifican una lógica súper distinta y las gráficas son súper distintas. En ese sentido, ¿cierto? También a mí me gustaría que para la prueba tratar de dejarlo algo que sea súper conocido, como una rosa, como una cardioide, ¿cierto? Algo que sea muy conocido por ustedes y que ustedes puedan llegar y calcularlo de una forma simple. Pero claro, ahí lo que pasa muchas veces es que nos enredamos un poco con el tema de las integrales. ¿Sí? Pero insisto que estamos buscando que no sea para nada, tratando de equilibrar el tema del tiempo que van a tener que necesitar ustedes para resolver la prueba. Profe, entonces nos van a dar la ecuación, la función parametrizada. Sí. En resumen, sí. La pregunta va a decir, dada la curva, 2 puntos, y ahí te va a venir la curva. La única cosa, digamos, que nosotros no vamos a decir explícitamente, dada la curva en coordenadas polares, o dada la curva en coordenadas paramétricas. ¿Sí?
va a decir dada la curva. Entonces ustedes van a tener que darse cuenta de que es justamente algo paramétrico o que es algo que está en coordenadas polares. ¿Ya? Y eso significa, ¿cierto?, que ustedes tienen que identificar cuál es la fórmula correcta para resolver esto. Eso. Sí, ahora se me estaba ocurriendo otra forma de preguntar. Ahora se me ocurrió otra cosa. Estaba pensando en la integral impropia, porque, como mencionaba, queríamos hacer una integral impropia y yo estaba pensando en poner una pregunta como un verdadero y falso. Pero ahora estaba pensando que podría ponerle de esos que son 1, 2, 3 y las alternativas sean solo A, solo B, solo 1 y 2. Esa. ¿Cachai, no? Bueno, lo estoy todavía pensando en realidad. Este tema de las preguntas las estoy haciendo ahora y se los pretendo mandar en un ratito más. ¿Me podría mostrar un poquito cómo va a ser eso? Sí, podemos mostrarlo. Ya voy a abrir el documento y lo voy a compartir con ustedes rápidamente. Porque esto insisto que es una guía que estamos haciendo para que ustedes trabajen, no es el certamen. Entonces, aquí está. Diga, entonces la idea es, están aquí, ¿cierto? El área encerrada por la parábola, una cosa sencillita, ¿cierto? Y que ustedes calculen la integral. Después ahí viene el problema de, que no lo hago todavía, el de los volúmenes. Después determinar el perímetro de una cardioide, ¿no es cierto? Después una integral impropia. Yo había empezado así como converge y diverge, pero ahora se me están ocurriendo otras alternativas. Un problema con una matriz, que digamos algo que resolver una ecuación. Estas son las alternativas, esa parte ya la tengo lista. Después un sistema de ecuaciones donde aparece algo de determinar cuáles son los coeficientes A y B para que verifiquen algo total. Y finalmente un problema de rectas y planos. ¿Qué opinan? Profe, Dígame. en la integral impropia, ¿cierto que la integral P de primera especie es de 1 hasta infinito, ¿cierto? Eso tiene que estar entre 1 y más infinito, ¿no? Para que sea convergente. O sea, en la integral de forma P. Cuando tengo una P integral, ¿cierto? Si la integral va de 1 a más infinito, la integral impropia es de primera especie. Si el P Converge es si el P es mayor. estrictamente mayor que 1, sí Sí. converge. Pero, ¿qué pasa si es que la integral va del 2 al más infinito? Ahí se puede usar eso, ¿no? Exactamente, sí. También se puede usar. ¿Igual? Sí. Sí, porque no, en el contexto de las integrales, de esta chanfle, ya se me murió esta cuestión. ¿Aló? Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, Hola. profe? No sé, po. ¿Me escuchas? No sé, se escucha, se ve, yo no Sí, tengo. se escucha, Sí, profe, se sí se escucha ve. todo. Ya, raro porque no sé, como que de repente se cortó. O un segundo en que se cortó. Me dio la idea, no sé. Bueno, la cosa entonces con las integrales impropias. Usualmente, nosotros cuando hablamos de integrales impropias, nosotros, por ejemplo, planteamos de el 1 al más infinito, ¿sí? Pero en realidad ese 1 es como simbólico, en realidad. Lo que en el fondo lo que queremos hacer y distinguir que no decimos del 0 al más infinito, ¿cierto? Porque justamente podría suceder que esta fuera de tercera especie si se anula en el 0. Entonces también va a ser una integral impropia si parte del 2 al más infinito o de cualquier número en realidad al más infinito. Mientras no haya una indeterminación en el A o en alguna otra parte. Pero sí, y valen los mismos teoremas y valen lo mismo. ¿Sí? Eso. Pero entre el 0 y el menos, o sea, el menos infinito y el 0, ahí no hay
integrales de forma PO, ¿sí? ¿Sí? Los mismos teoremas que nosotros planteamos del 1 al más infinito, exactamente los mismos valen si yo tengo del menos infinito al 1 o del menos infinito a cualquier número. Incluso más, también vale si van de menos infinito a más infinito. Lo que pasa es que en estos casos uno lo que hace es que si va del menos infinito a más infinito, la separa desde el menos infinito a algún número y después de ese número al más infinito. Y nos analiza por separado. Pero en los mismos teoremas, es exactamente lo mismo. Así es. Profe, vi una pregunta que decía determinar el perímetro. ¿Por qué el perímetro? ¿A qué se refiere con el perímetro? En la longitud de la curva. El perímetro es la longitud de la curva. Ah, Esto ya, con ya, o otras sea, palabras. No sé. Cuando tú hablas de el perímetro de una circunferencia, ¿cierto? Es la longitud de la curva. A ok. lo mejor entre paréntesis podría poner longitud de la curva. Longitud de la curva es lo mismo que longitud de arco, ¿cierto, profe? Sí, Ah, ya. a lo mejor para que quede más claro, entre paréntesis podría decir longitud. Ya. Le puse entre paréntesis longitud. Ya. Buena idea. Ya, entonces, como decía, estamos trabajando en esto. Yo, en cuanto lo tenga, lo voy a subir al aula. Yo creo que lo subo al aula en un rato más, eh, para que ustedes tengan para trabajar y lo podemos ya empezar a discutir mañana. ¿No? ¿Cuánto van a valer las alternativas? ¿O aún no lo tienen claro eso? Todos valen lo mismo. Que como son 9 y tiene que valer 100, entonces... Sí, pero es que todos valen lo mismo, porque tu nota, digamos, todo lo mismo. Sí. Y de hecho yo estaba pensando en hacer 8. Eso no lo hemos conversado todavía, pero yo pensaba, tenemos que construir la prueba y ver si estamos bien con 9 preguntas o pueden ser 8. Y estaba pensando poner solamente una del tema de coordenadas polares o paramétricas, pero no sé, porque son muy largas, ese es el tema. Ese es el problema que tengo con esas preguntas, es lo que he estado pensando. Pero eso lo vamos a discutir porque se lo tengo que plantear al profe Alejandro, porque estamos juntos en este semestre, entonces no me mando sola y tenemos que acordarlo con él, ¿no? Pero cuando Ya, tenga yo claro eso, se los cuento. Yo esto de esta cuestión que estoy haciendo de esta guía, sí la hice sola, se la voy a mandar a él después y le voy a comentar estas cosas que estábamos planteando y eso. profe, Dígame. no está... No se escucha cortado. Ahí sí. No, ahora te escucho, pero no escuché lo que dijiste antes. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Tenemos que aprendernos las ecuaciones polares de todas las rectas, circunferencias, de todas las gráficas esas que hicimos, hasta de las rosas. No, No no, están fíjate que así. yo diría, con todo respeto para las coordenadas polares, y aún también como mencionaba con mi ignorancia, porque nunca he hecho un Mach 013, yo diría que el tema de las coordenadas polares no se vuelve a ver mucho más adelante, ¿sí? Eh, Ya. entonces, sí, en cambio, como mencionaba, las paramétricas sí son un sistema de coordenadas que a nosotros nos interesa mucho que ustedes aprendan bien, porque está relacionado, como mencionaba, con estas coordenadas cilíndricas y eso aparece en temas de las funciones en varias variables. ¿Sí? Pero polares en realidad no mucho más. Depende mucho también de la especialidad que tengan los estudiantes. A mí me parece que en la especialidad de ustedes problemas matemáticos no aparecen más. ¿Ya? Eso. Ya me pongo a hacer florcita, que soy ñoña. Eh, ¿Algo más que quieran comentar?
No tienen nada más que comentar. No. Profe, mañana ¿Qué cosa? Ahora sí que se cortó de nuevo. las P integrales. Sí, mañana vamos a hacer ejercicios de integral impropia y vamos a recordar el tema justamente de las P integral y cómo La nos convergencia, influye la comparación y todo eso. convergencia y todo eso. Sí. Ya, pues. Bueno, ¿Ya? ya. Ya pues, entonces vamos a quedar aquí, ¿les parece? Ya, profe. Que les vaya muy Chao, bien, profe. que Chao, profe. tengan un buen día. Chau, chau. Chao, profe. Chau.